Selección de variables de frecuencia. En esta presentación vamos a mostrar cómo hacer una selección básica de un variable de frecuencia y de los principales accesorios. La línea de variables de frecuencia que manejamos en el Batross es la línea PowerFlex, que es de Allen Bradley y Rockwell Automation. En sí hay una gran cantidad de modelos, como se ve en esta lista. Hay una clase componente que es para aplicaciones más sencillas, son variables de menor cantidad de parámetros. Hay una clase que es lectura, que es para aplicaciones más demandantes de par, con mayor cantidad de parámetros y opciones, ¿verdad? Como vemos, de todos los modelos a nivel de stock, nosotros manejamos los que están en color verde. Entonces vamos a trabajar más sobre todo, principalmente lo que es el PowerFlex 4M, el PowerFlex 525 y el PowerFlex 753. Entonces, nosotros como vendedores debemos direccionar a nuestros clientes a que utilicen esos modelos. No obstante, por ejemplo, el patrón antes tenía en stock el PowerFlex 4, el PowerFlex 40, ¿verdad? También tenía el PowerFlex 755. Entonces es posible que tengamos ciertos requerimientos. Hay clientes que tienen su base instalada PowerFlex 70 y 700, entonces es posible que aún nos lleguen solicitudes sobre esos modelos. La presentación va a estar más enfocada a los modelos que tenemos en stock. Cualquier duda por algún modelo que no manejamos en stock o no se ha explicado acá, la idea es que me contacten a mí para darle soporte. Como lo indiqué anteriormente, hay modelos como el PowerFlex 4M, el PowerFlex 40, el 400, el 70-700, que no son los que actualmente manejamos en stock, pero podríamos recibir solicitudes con ellos. Entonces lo adecuado es cotizarles el modelo que ellos nos soliciten, ya sea el 4, el 40, 400, 70, 700, y a su vez darle una segunda opción con estos modelos que son los que manejamos en stock. En el caso del PowerFlex 4, cotizar el PowerFlex 4M. En el caso del PowerFlex 40, cotizar el PowerFlex 525. El PowerFlex 400, dependiendo de la potencia, digamos en bajas potencias, por ejemplo, el PowerFlex 525 llega hasta 30 HP en 480 y 20 HP en 240. Entonces, si son esas potencias, podemos trabajar con el PowerFlex 55. Si es una potencia superior, lo adecuado es trabajar con el PowerFlex 753. Y por último está en el caso de un PowerFlex 70, 700, trabajar con el PowerFlex 753. Los modelos, el modelo PowerFlex 753 recientemente se está lanzando la versión en 240. Entonces, si por ejemplo lo que requiere sustituir es un PowerFlex 40, 400, por ejemplo, de 50 HP en 240, en esa potencia no existe PowerFlex 55, solo el 753. Ahí es importante que me contacten a mí momentáneamente porque se está cargando conforme fábrica nos está dando la información de los precios de esos equipos, se está cargando el sistema. Entonces puede ser que no esté disponible, pero en cuestión de unos 3 meses ya deberíamos tener todos los PowerFlex 753 cargados al sistema nuestro. Y de igual manera el Proposal Words, al día de hoy ustedes pueden seleccionar el producto, lo que no les da es el precio lista. Okay. Para seleccionar un variable de frecuencia se requieren varios datos. Hay unos que son indispensables para poder hacer una escogencia correcta del equipo. Uno es la corriente, la potencia del motor, la tensión de alimentación, si es 120, 240, 480, tipo de fuente, si es monofásica o trifásica, y la aplicación es muy importante. En el video anterior hablamos de la aplicación, que era importante para ver el nivel de sobrecarga y el modelo del variador. Adicionalmente, habría que evaluar en la aplicación si se requieren ciertos accesorios, como módulos de entradas y salidas, pantallas, módulos de red, reactores de líneas, y hay otros accesorios que se pueden agregar. En lo que corresponde a la selección del variador como tal, vamos a requerir la corriente y o la potencia. En caso de poseer ambos, deberíamos darle prioridad a la corriente. Sería como dato, dado que los variadores PowerFlex están dimensionados acorde a corriente. Después lo siguiente es la tensión de alimentación, que existen varios variadores, 110 monofásico, 220 monofásico, 220 trifásico, 220 240 y 380 o 480 trifásico. Digamos, esos son los modelos que se pueden trabajar. El modelo que es 480 upset puede trabajar en tensión de 380 a 480. ¿Okay? Igual el de 220 puede trabajar en 220 o 240. Digamos. El tipo de fuente sí es monofásico o trifásico. Va a haber otro video. Hay ciertas aplicaciones en las cuales vamos a tener que trabajar un variador trifásico alimentado monofásicamente y hay que hacer un sobredimensionamiento del equipo. Ese caso especial no está en este video, se mostrará un video más adelante, se explicará cómo dimensionar el equipo. Después, la aplicación.
como lo vimos en el periodo anterior, va a determinar el nivel de sobrecarga del variador, si es heavy duty o normal duty, y el modelo a utilizar. ¿Cuál modelo utilizamos? Si es un Powerplus 4, un Powerplus 55, un 753. En las siguientes tablas, en las próximas diapositivas, van a haber unas tablas en las cuales nos van a decir, acorde a la aplicación, qué modelo debemos trabajar, ¿verdad? Un detalle importante, no tenemos variadores para motores monofásicos. Normalmente un motor monofásico no se hace regulación de velocidad porque ellos trabajan con un interruptor centrífugo. Ese interruptor centrífugo, si comenzamos a regular velocidad, se va a estar activando y desactivando. Muchos motores monofásicos traen un devanado de uno de los métodos de arranque de motores monofásicos es que hay un devanado de arranque que tiene alta resistencia, entonces es un equipo muy ineficiente, ¿verdad? O tendrá su capacitor de conexión, un variador con capacitor no puede trabajar, ¿verdad? Debido a la variación de tensión que él realiza, un capacitor en altas frecuencias va a comportarse como un cortocircuito. Entonces, para motores monofásicos no tenemos variadores para regular velocidad, lo que sí podemos trabajar es aplicaciones en las cuales se alimenta monofásicamente el variador y que él genere el trifásico. Vamos a repasar con respecto a la aplicación, como lo comentábamos, la aplicación va a determinar dos puntos, el nivel de sobrecarga y el modelo a utilizar el variador, eso por el modo de control que tiene el variador. Entonces vamos a repasar todos los conceptos que vimos en el video anterior. El nivel de sobrecarga, que es normal duty y heavy duty, el hecho que cuando seleccionamos el variador, cuando vamos ahora a la guía de selección o el proposal words, va a venir un dato de potencia o corriente en una tabla que viene una columna que dice que es normal duty o aplicación normal y heavy duty, aplicación de servicio pesado o aplicaciones severas. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre ellos? En sí, cuando yo trabajo a nivel normal duty, tengo un nivel de sobrecarga de 110% durante 60 segundos, o 150% en 3 segundos. O sea, un motor, el ejemplo que vimos la vez pasada, un motor de 10 amperios, podía soportar 11 amperios durante un segundo sin que se dé un disparo por sobrecarga, o 15 amperios durante 3 segundos. Este es el pico de corriente que él puede soportar cuando se da un trasciende debido a un cambio en la carga. Una aplicación heavy duty va a tener mayor nivel de sobrecarga. Por ejemplo, uno de 10 amperios va a poder soportar 15 amperios durante un minuto o 20 amperios durante 3 segundos. Entonces, en aplicaciones más pesadas vamos a requerir escoger el variador en la potencia heavy duty. Entonces, para esto es importante relacionar lo siguiente: las cargas de par variable las consideramos normal duty y las cargas de par constante las consideramos heavy duty, que esto lo vimos igual en el video anterior. Repasando, las cargas de par variable son ventiladores, bombas centrífugas y sopladores o blowers centrífugos, que son cargas que prácticamente arrancan, el nivel de torque requerido en el arranque es prácticamente nulo. Conforme va aumentando la velocidad, voy moviendo mayor cantidad de masa, de aire o de agua, entonces ocupo más torque, pero en el momento de arranque requiero poco torque. Entonces no requiero un alto torque de arranque y difícilmente va a haber una sobrecarga en este tipo de sistemas. No obstante, en las cargas de par constante veíamos mezcladores, bomba de desplazamiento positivo, bandas transportadoras, grúas, molinos. Imaginémonos una grúa en el momento que arranque, de pronto debe alzar toda la carga, entonces va a requerir mucho par de arranque. Un molino de piedra está picando ciertas piedras pequeñas, después llega una piedra más grande, tiene que tener la capacidad de soportar esa sobrecarga. Una banda transportadora, en el momento que cae una caja, se da un pico de una sobrecarga. Entonces, por eso es que estos variadores se tienen que sobredimensionar con mayor nivel de sobrecarga. Se debe escoger servicio pesado o servicio severo, heavy duty, mientras lo que son en las bombas centrífugas, ventiladores, sopladores, se consideran normal duty. Otro detalle que eso va a definir el modelo con el cual vamos a trabajar es el modo de control, que eso lo que hicimos fue comparar los diversos modelos de variadores con la tecnología que ellos tenían. Las tecnologías son el voltage per hertz, que esa la tienen los Powerplus 4, 4M400, el sensor vector, que es una tecnología que tiene los Powerplus 55, 53, Powerplus 40, y el flux vector o control vectorial de flujo, el que lo tienen los Powerplus 753, 755, Powerplus 70 y Powerplus 700. Entonces, lo que hicimos en ese momento para explicar este concepto es compararlo con un vehículo, ¿verdad? Que es como un Spark, un Suzuki Alto, que es para aplicaciones livianas, ¿verdad? Un Powerplus 525 puede trabajar con aplicaciones de mayor demanda de torque, igual puede trabajar con las aplicaciones livianas, ¿verdad? Y un Powerplus 750 prácticamente puede trabajar con casi que todas las aplicaciones, digamos, un Powerplus 753, 755, ¿verdad? Ahora sí, en sí, uno comienza si es una bomba centrífuga, por ejemplo,
de un HP, todos pueden funcionar en esa aplicación. Ahora sí, la solución más económica va a ser un PowerPlus 4M, ¿verdad? Entonces, como tenemos competencia y un mercado que es muy exigente, debemos escoger la solución más costo efectiva, ¿verdad? Ahora sí, si es una bomba centrífuga de 20 HP en 480, por ejemplo, el PowerPlus 4M no existe en 20 HP 480, entonces trabajamos con el PowerPlus 525, ¿verdad? Que es el que manejamos en stock. Y si no, digamos una bomba centrífuga de 50 HP, ya tenemos que trabajar con el 753. Siempre recordándonos que nos tenemos que direccionar hacia los equipos que tenemos en stock. El patrón invierte cierto stock de productos que tenemos en bodega. La idea es que esos equipos se mantengan en rotación. Entonces, a la hora de seleccionar el modelo del variador, tenemos que dar prioridad a los que tenemos en stock. Y en algunas ocasiones para el cliente es importante que el equipo esté en entrega inmediata, ¿verdad? O a futuro, el día, tal vez en la primera vez que se quiere no sea importante, pero el día de mañana, si ese equipo se llegara a presentar un problema y lo quiere reemplazar, la idea es que esté un modelo que se pueda reemplazar rápidamente, que se pueda copiar y descargar el programa rápidamente, debido a que es un modelo que tenemos en stock. ¿Okay? Igual vemos una tabla en el video anterior donde se ve el rango de operación. Entonces, dependiendo de la aplicación, yo puedo bajar más las revoluciones y dar mejor par en el arranque o a bajas velocidades. Entonces, la aplicación es indispensable para poder seleccionar el variador de frecuencia. Acá se muestra una tabla donde vienen diversos tipos de aplicaciones, entonces nos va a dar una guía cuál es el modelo a seleccionar. Por ejemplo, una bomba centrífuga, las primeras, si ponemos atención, las primeras son normal duty, las tres primeras que son las tres cargas de tipo de par variable, ¿verdad? Que hablamos, bomba centrífuga, soplador y ventilador. El nivel de sobrecarga en ellos baja, entonces se escoge a potencia normal duty. Entonces, ¿qué modelo podemos considerar? Podemos considerar en el siguiente orden primero el PowerPlus 400, el PowerPlus 525 o el PowerPlus 753. Si no, podríamos considerar un PowerPlus 70 o 400. Aquí se me olvidó adicionar el 700. Eso aplica para las tres. O el 400 en esos, ¿verdad? Entonces, ¿qué detalles podríamos tener con el PowerPlus 4M? El PowerPlus 4M no tiene PID. Habrá otro video que hablemos un poco de las aplicaciones o funciones que tienen los variadores. Una de ellas que se utiliza mucho en lo que son bombas es el PID y sistemas de manejo de aire, digamos como ventiladores y blower. Entonces, él no trae integrada esa función. Ahora sí, si el PD está programado en el PLC y el PLC yo simplemente envío una señal que es la referencia de velocidad del variador, puedo trabajar con PowerPlus 4M. ¿Verdad? Otro detalle que no tiene PowerPlus 4M es que no tiene salida analógica. Entonces, si requerimos una salida analógica, por ejemplo, que el variador dé la señal, en una señal de 0 o 10 volts, de qué velocidad está girando, lo ocupamos que vaya al PLC, tendríamos que pasar ya al PowerPlus 525, que es parte de lo que vamos a aclarar un poco más en una presentación ya sobre características de cada uno de los modelos. Si no se especifica ninguna de las dos, podemos trabajar con el PowerPlus 4M siempre y cuando esté en el rango de potencia que él puede trabajar. Lo mismo aplica tanto para el blower o para el ventilador. PowerPlus 4M, después 525, 753. Ahora sí, si estamos trabajando ya con bandas exportadoras, lo más adecuado es trabajar con PowerPlus 525. A partir de PowerPlus 525, después 753, podríamos considerar 755 o 70. En realidad, los que tenemos en stock son estos dos, los en los cuales vamos a priorizar. Si es un producto muy liviano y tiene un reductor, podríamos arriesgarnos y trabajar con PowerPlus 4M, que es la solución más económica, ¿verdad? Considerando nuevamente que si no tiene salida analógica. Ahora sí, a los bandas exportadoras existen bandas exportadoras estándares, le podríamos llamar de estándar, ¿verdad? En la cual hay por así decirlo, un tipo de faja que está girando, ¿verdad? En la cual se desplaza el producto. Hay gente que le llama, existe otro tipo de bandas exportadoras que es un tornillo sin fin, que está girando y eso, el movimiento del tornillo hace que se desplace cierto producto. Ese tipo de carga es una carga que tiene un nivel de sobrecarga más pesado, entonces en realidad en una banda transportadora tipo tornillo lo más adecuado es trabajar con PowerPlus 753. Si se tiene un reductor o una caja reductora a la salida del motor, eso le ayuda al variador a tener menor demanda de torque, digamos, porque la caja reductora le ayuda a amplificar el torque a la salida. Entonces ahí sí nos podríamos arriesgar y trabajar con PowerPlus 525. Si no se tiene caja reductora, lo mejor es un PowerPlus 753. En el caso de compresor, lo adecuado es trabajar con PowerPlus 753 o 755, el que manejamos en stock es el 753. Entonces, igual considerar lo heavy duty. Una bomba de desplazamiento positivo es un tipo de bomba diferente, tiene lóbulos o existen unas de paletas, digamos. Ese tipo de bomba es heavy duty. Podríamos trabajar con PowerPlus 525 o 753. Un mezclador, un mixer, un mezclador, un agitador,
Si es un producto líquido, es un producto que es poco espeso, podemos trabajar con Poble 525. Si no, tendríamos que trabajar con Poble 753. Igual, trabajamos en Heavy Duty. Prácticamente las únicas tres aplicaciones que son Normal Duty son las bombas centrífugas, soplador y ventilador, ¿verdad? Que son las cargas de par variable. Todas las demás son Heavy Duty. Una grúa, lo recomendable es el Poble 755 o Poble 700, dado que ellas tienen en su firmware o en el listado de parámetros ciertas funciones especiales para la grúa. Esto, aquí hablamos exactamente del motor que hace la elevación de la carga y lo eleva y la desciende, ¿ok? Si fuera alguno de los motores que hacen el movimiento de traslación, ahí sí podríamos considerar un Poble 753, ¿verdad? En sí es porque él tiene una función especial para grúas. Ahora sí, si esa función especial para grúas no se va a utilizar, en realidad el Poble 753 se puede utilizar también para grúas. ¿Okay? En una extrusora, lo más recomendable es el Poble 753, o podríamos trabajar el Poble 755, trabajamos con el 753 porque es el que manejamos en stock. En un molino sería un Poble 753, igual Heavy Duty, cualquier otra aplicación lo adecuado es contactar a especialistas, aquí les coloqué mi correo y mi teléfono. Aplicaciones donde tenemos acometida monofásica, como les digo, se va a explicar en otra presentación, otro video que les voy a estar brindando para ese caso en específico. Recordar nuevamente que no tenemos variadores para motores monofásicos. Si un cliente nos envía una foto de una placa de motor que es un motor monofásico, indicamos que no podemos ofertar. Y en el caso de variadores DC, que son pocas aplicaciones que se manejan, pero aún existen aplicaciones con variadores en DC, si son de tensiones menores a 240, Rowell no tiene para variadores de DC. Esos variadores se alimentan en AC y sus salidas de DC pues, para un motor DC. Entonces, si la tensión de alimentación es inferior a 240 VC, eso lo trabajamos con Alban. Él tiene un catálogo de Baldor. Baldor sí tiene variadores para un nivel de alimentación menor a 240. Si es 240 trifásico o 480, me contactan a mí. Existe un modelo Poble DC y yo soy el que les ayuda a seleccionar el equipo. Como les digo, es un caso que se da pocas veces, son pocas las aplicaciones que se presentan, entonces ese caso lo pueden ver conmigo. En lo que es ya la selección básica, ya teniendo la información de tensión, potencia y la aplicación, podemos escoger el variador, ya sea mediante la guía de selección del variador o el Proposal Words. La guía de selección es la mejor opción dado que trae muchas notas de página, sobre todo en la selección de accesorios. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. El Proposal Words no trae ciertas notas de pie de página que tiene la guía, entonces hay que tener cuidado con el Proposal Words en ese sentido. Entonces aquí viene un ejemplo, nos solicitan escoger un variador para una banda transportadora que no es tipo tornillo, 5 HPs en 240. Entonces, si vamos a sacar la tabla en bandas transportadoras, la primera opción es un 525, hay que escoger lo que Heavy Duty. Entonces esta imagen es una imagen de la guía de selección, busco la sección de Poble 525, la tensión en 240 trifásico, ¿verdad? Y en las HPs veo las columnas de aplicación Heavy Duty o aplicación severa, no la columna de selección servicio normal. Busco los HPs de motor, que en su caso son 5 HPs, y ya con eso me da el modelo, ¿verdad? Otro ejemplo, mediante el Proposal Words, me solicita seleccionar un variador para una bomba centrífuga de 75 HPs. Entonces, si vamos a la tabla, una bomba centrífuga, puedo escoger un Poble 4M 525-753. En ese ejemplo, Poble 4M llega hasta 15 HPs, el Poble 525 llega a 70 HPs, entonces la opción a escoger es el 753. Y el nivel de sobrecarga es el Normal Duty. Entonces, aquí en el Proposal Words, por ejemplo, se ingresó a la familia Poble 750 y se escogió el 753. Seguidamente la tensión era 480 y la bomba se escogió en la parte de potencia. Muchas veces viene así: 75 HPs ND, que es de Normal Duty, y 60 HPs HD, que es Heavy Duty. Voy a mostrarles ese ejemplo aquí en el Proposal Words. Aquí lo tengo preseleccionado. Con el Proposal Words sí hay que tener cierta paciencia porque dura un poco cargando. Vamos a dar el tiempo ahí que cargue. Okay. Esta es la opción que yo había escogido. Por ejemplo, acá dale reiniciar. Inicialmente uno puede hacer una búsqueda por el número de parte del equipo si lo conoce, o una búsqueda por el modelo. Entonces aquí uno podría poner PowerFlex, entonces ya le muestra a toda la familia PowerFlex. Después escoge la familia 750, eso incluye todo lo que son PowerFlex 750, ¿verdad?
Como vimos al inicio del video, los variadores, los power se clasifican en dos grupos: los arquitectura, que son todos los que empiezan con 7, los componentes, que son los que empiezan con 4 o 5. Ahorita les muestro, pues como tengo esta ventana abierta no puedo abrir la parte componente. Entonces, en este caso yo busqué aquí PowerFlex, seguidamente escogí 750, me abre esa pestaña. Acá puedo buscar, por ejemplo, el modelo PowerFlex 753, el nivel de tensión, digamos que sea 480. Seguidamente la corriente de salida o la potencia, era 75 HPs. Aquí está 75 HPs normal duty y ese 75 HPs heavy duty. Entonces, por ser una bomba centrífuga, puedo trabajar con 75 HPs normal duty. Después, un detalle que se muestra ahí en la presentación, parte de lo que se nos solicita, que es un dato que se debería especificar, pero muchas veces no se especifica, es el grado de protección o nivel de closure o el encerramiento del variador. En la mayoría de ocasiones, el variador se trabaja, se instala dentro de un gabinete. Normalmente un variador no se instala expuesto al ambiente. Entonces se trabaja con el NEMA tipo abierto, o lo que es IP20 o IP00. ¿Okay? Entonces es un variador que debería estar instalado dentro de un gabinete debido a que tiene orificios para ventilación. No, el encerramiento no es totalmente hermético, entonces puede ingresar lo que es polvo. La idea es que el gabinete dé el nivel de protección, ¿verdad? Aquí es el tipo de alimentación que lo vamos a trabajar en alimentación en AC. Hay ciertos variadores que se pueden trabajar con solo alimentación DC. En este caso, en prácticamente el 90% de las aplicaciones, bueno, 98% de las aplicaciones se trabajan con alimentación AC, que es lo otro que nos solicita el Proposal Words. Y lo otro es el filtro. Acá escogemos la opción que esté más resaltada en azul, que es la que va a tener mejor tiempo de entrega. O hacemos una búsqueda en el BEL, a ver cuál es el equipo que tenemos en esto. Ese es el número de catálogo ya completado, ¿verdad? Entonces aquí le damos a aceptar y él va a durar el tiempo para darnos acá el precio listo. Entonces el Proposal Words es una manera que podemos seleccionar el equipo, ¿verdad? Entonces ahí nos da el modelo del variador. Anteriormente les dije que les voy a mostrar acá en la clase componente, ¿ves? Se muestran todos los variadores que comienzan con 4 y los 520 que incluye el 525 y el 523. Igual los 750 se incluye el 755 y el 753. Ok, bueno, volviendo acá a la presentación, como les comenté, otro detalle que se debería definir en el momento de seleccionar el variador es el grado de protección. En la mayoría de aplicaciones, como les indiqué, trabajamos con IP20 y IP00. Todos los variadores que están en stock son IP20 y IP00. Existen otros grados de protección, por ejemplo, existe hasta un variador que es a prueba de agua. Entonces, a nivel de industria alimenticia, el variador va expuesto y hasta se puede echarle agua con manguera. Digamos, por ejemplo, esos variadores, Cargill en Nicaragua, TipTop es el que adquiere normalmente, pero es pocas veces que se da ese tipo de aplicaciones. Si les solicita un grado de protección diferente al IP20, si se lo especifica en la cotización, me puede contactar a mí, yo les doy soporte a la hora de seleccionar. Ahora vamos a hablar un poco de los accesorios que normalmente se le adicionan a los variadores de frecuencia. Uno de ellos pueden ser módulos de entradas y salidas. Los variadores de frecuencia, la mayoría traen cierta cantidad de entradas y salidas ya incorporados, ¿verdad? Por ejemplo, una señal digital, entonces vamos a tener entradas y salidas, ya sean analógicas o digitales. Entonces, un ejemplo, una señal digital es una señal en la cual solo puede estar dos estados, activo o desactivado, ¿verdad? Quieres esos dos estados. Entonces, por ejemplo, sería como un botón, un selector que yo cablea al variador. Ese botón, si está presionado, está activo, si está presionado, está desactivado, ¿verdad? Igual con el selector, dependiendo de la posición, vamos a tener posición activada o desactivada. Entonces, eso, por ejemplo, es un caso de una señal digital. También se le puede conectar a una señal analógica, que es una señal que va a variar gradualmente. Por ejemplo, una señal de 0 a 10 volts. Entonces vamos a tener diversos valores desde 0 hasta 10 volts, 0.5, 1.5, 3.5, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esa señal es un potenciómetro que tenemos para gobernar la velocidad del variador, que lo conectamos a él. Pues conforme vamos aumentando poco a poco girando la perilla del potenciómetro, el variador va a acelerar o va a desacelerar, ¿verdad? De acuerdo con ese programa. Otro sería un sensor de presión. Entonces, el variador local es controlar una bomba y él regula la velocidad de la bomba acorde al nivel de presión que está en la aplicación. Entonces, son casos en los cuales se puede trabajar. O el PLC tiene toda una lógica en la cual se trabaja la receta del proceso y él me envía una señal de 0,10 volts o de 420 miliamperios, por ejemplo, al variador. Entonces, esos son los dos tipos de señales, analógicas y digitales. La digital solo puede estar activada, es un 1 o un 0, digamos, está activada o está desactivada, mientras la analógica puede variar gradualmente de 0 a 10 volts o de 420 miliamperios, por ejemplo, que son los valores que normalmente se trabajan.
Los variadores de frecuencia tienen cierta cantidad de entradas y salidas definidas. En el caso de Power 4M, que es el que se muestra acá, o el 55, ellos tienen cierta cantidad, pero no se pueden expandir. Los Power 750 tienen ciertas ranuras en las cuales yo puedo agregar módulos y puedo expandirme más en la cantidad de entradas y salidas, ¿verdad? Y como lo estábamos conversando anteriormente, las entradas y salidas digitales y analógicas se utilizan para brindar información del variador al proceso o recibir comandos del proceso al variador o recibir información del proceso. Entonces, ampliando un poco más los ejemplos de ciertas señales, por ejemplo, una entrada digital, ¿qué ejemplos podemos tener? La señal de paro es una entrada digital que va al variador, la señal de arranque, una señal de cambio de sentido de giro, podría ser un selector, una señal para hacer un control local remoto, digamos que el variador tiene un módulo de red, entonces cuando está en remoto el variador se comanda totalmente por medio de red y cuando ocurre una emergencia llega el operario y mueve el selector a la posición de local, entonces tiene un botón o arranca desde la pantalla del variador, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Un selector para habilitar, deshabilitar el variador para que no arranque la máquina cuando no lo deseamos. Un selector que cuando se active el variador vaya a una velocidad fija, digamos si el selector está en la posición 1 que haya 40 Hz y pasa a la posición 2 esté en 30 Hz, entonces es un variador que va a trabajar con velocidades fijas. Un botón para borrar fallas, digamos, son parte de las entradas digitales y se puede trabajar en un variador de frecuencia. A nivel de salidas digitales, ahora vamos a ver que hay dos tipos, salidas que se llaman contacto seco o tipo relé, que esas pueden trabajar en AC o DC, o salidas tipo transistor que solo pueden trabajar en DC. Entonces, ¿para qué se utilizan las salidas digitales? Es para brindar información del estado del variador del proceso. Entonces, la salida digital, por ejemplo, las luces de gabinete, muchas veces cuando se arma un gabinete se colocan luces piloto en la puerta de gabinete para indicar que el eje del motor está girando o, por ejemplo, que esté en falla. Entonces yo programo que ese relé, esa salida de relé o esa salida tipo transistor se me cambie de estado cuando el variador esté en esos estados, cuando ocurre una falla o cuando está girando, ¿verdad? Y, o si no, otra opción es, digamos, enviamos un comando de arranca el variador, que es una entrada digital en el PLC, es una salida digital del PLC, es una entrada digital del variador, arrancamos el variador, en el momento que arranca, programamos queremos una salida digital del variador, una salida de relé, que se active para confirmar al PLC que está girando el motor. Entonces, es parte de lo que se podría utilizar. O utilizar una salida digital del variador para confirmar al PLC que el variador está en falla, ¿verdad? Entonces, eso es trabajando cableado a nivel de control toda la parte de entradas y salidas del variador. También existen entradas analógicas. Ejemplos podría ser un potenciómetro, como les mencioné anteriormente, la salida del PLC que controla la velocidad del variador, un sensor del proceso que retroalimenta un PID que está integrado en el variador, es parte de lo que se puede trabajar. Y la salida analógica podemos enviar una información del variador, algo que él sense, por ejemplo, la velocidad o la frecuencia de salida, la tensión de salida, la corriente de salida a una pantalla o al PLC lo podríamos enviar. Entonces, son ejemplos como para aclarar un poco más en qué utilidad pueden tener las entradas y salidas de un variador de frecuencia. Ahora sí, ¿cuántas salidas posee cada modelo? De los que tenemos en stock, acá viene la tabla. El PowerPlus 4M es importante aclarar que no tiene salida analógica. Entonces, por ejemplo, un PowerPlus 4M, si queremos tener una pantalla en la cual se muestre los amperios que está consumiendo el motor, no lo podemos hacer. Él sí es capaz de monitorear, de la pantalla, él sí lo podemos monitorear cuánta corriente está consumiendo el motor, pero digamos, él no tiene una salida analógica para enviarla al PLC o una pantalla que sea remota, digamos, por ejemplo. Sí tiene entrada analógica, entonces sí podríamos enviarle a él una referencia de la velocidad para que se regule la velocidad, por ejemplo, con un potenciómetro que el PLC envíe una señal de 0 a 10 volts o 420 mA y tiene una salida tipo relé. ¿Okay? De ahí podríamos controlar una luz que nos diga que está falla o no, que está girando. El Bumble 55 ya tiene 7 entradas digitales y de mayor cantidad, 2 salidas tipo relé, 2 salidas tipo optocoplador o transistor, que esas son las salidas que solo puede trabajar a 24 DC, 24 volts en DC. Dos entradas analógicas y una salida analógica. Esta salida se puede programar para que sea 0 a 10 volts o 420 mA. Tiene dos entradas analógicas, una es 0 a 10 volts y la otra es 420 mA. El 753 tiene 3 entradas digitales, 2 salidas digitales, una tipo relay y otra tipo transistor, una entrada analógica, una salida analógica y una entrada PTC. En la tabla de stock del variador, en la parte trasera viene esta información de igual manera. Entonces, el día de mañana se le preguntan cuántas entradas y salidas tiene un modelo, con eso pueden responder rápidamente. Como les indiqué, en los modelos de los Power 750, esta cantidad de entradas y salidas se puede expandir. Entonces, existen diversos módulos de ampliación o expansión. El que manejamos en stock es el que está encerrado a color rojo, que es el 2262C0, que es un módulo de entradas y salidas en el cual las entradas digitales se alimentan a 24 volts DC. Si les solicitaran que ocupa un variador que se alimenta a 110 volts,
las entradas digitales, tendríamos que trabajar un Powerplay 753, es la única opción, y tenemos que agregar este módulo, digamos, por ejemplo, o digamos, que son a 115. Un Powerplay 4, un Powerplay 525 no se puede trabajar alimentando las entradas de 0 a 10 volts. Habría que poner un relay de posición, entonces se trabaja a nivel de 110 volts, se activa ese relay y ese relay activa en 24 volts las entradas de un Powerplay 4 o un 525. Otro requerimiento que se nos puede solicitar son pantallas. Entonces, en el caso de los Powerplay 4 y 525 comparten el mismo modelo de pantallas. Ellos traen, acá en esta imagen como se muestra acá, ellos traen un display, ¿verdad? Integrado al variador como tal. En el caso de los Powerplay 750, esas pantallas son opcional. No, ellos no traen integrado de fábrica, que ahorita es un detalle que vamos a ver y que no se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué opciones le podemos agregar? Prácticamente son las siguientes. Es una pantalla para montaje en la puerta de gabinete. Entonces tenemos todos los variadores dentro del gabinete y colocamos pantallas externas en la puerta de gabinete para evitar estar abriendo la puerta por un riesgo eléctrico. Otra opción que sea una pantalla que es portátil, que yo conecto con un cable, entonces yo me estoy desplazando por los variadores y me puedo conectar. O puedo comprar una base y la pantalla portátil. Entonces esta pantalla portátil se instala en esa base. ¿Qué ventaja tiene esta pantalla portátil? Que es alfanumérica, entonces trae números también entonces facilita más el ingreso de parámetros. Versus esta otra que para modificar números en los parámetros hay que utilizar las flechas de arriba y abajo, ¿verdad? Que son estas de acá. Esas son para controlar la velocidad. Entonces, acá se muestra cada uno de los modelos. Este es para instalación en puerta de gabinete, en montaje en panel. Este es 20 Gen 3, que es una control de mano remoto, que es este que se muestra acá. Y el 20B1 es la base para instalar esta pantalla en puerta de gabinete, que es otra opción que se puede trabajar. Por último, lo que se muestra son los cables. Si queremos un cable de mayor longitud entre el variador y la pantalla. En el caso de los Powerplay 750 o 7, todos los 7, Powerplay 753, 755, Powerplay 70, Powerplay 700, todos esos modelos no incluyen la pantalla. En sí lo que viene es un plástico negro en el punto donde se conecta la pantalla. Entonces, por tanto, siempre es recomendable agregar la 20 Gen 6, que es la pantalla de sus variadores. Si queremos, la 20 Gen 6 es una pantalla de montaje en el variador, o existe una pantalla de montaje en la puerta de gabinete, que es el 20 Gen 6 C6S. ¿Okay? Un detalle que podemos ir viendo es que todo lo que es clase arquitectura, que son los 7, la mayoría de accesorios comienza con 20, versus los accesorios para Powerplay 4, todos los accesorios para Powerplay 4 empiezan con 22, todos los accesorios para 525 empiezan con 25. En este caso es que las pantallas de los Powerplay 4 son compatibles con 525, pero es que comienza con 22. Pero entonces, clase de componente empieza con 22 o 25 los accesorios, clase de arquitectura comienza con 20. Entonces es un detalle que podemos revisar y con lo cual podríamos hacer una confirmación de que hemos escogido adecuadamente los accesorios. Otra de las opciones o accesorios que a veces se nos solicita es agregarle módulos de comunicación. Un Powerplay 4M, por ejemplo, trae ya integrado un puerto que es para Modbus. En ese puerto se conecta a la pantalla. Pero podríamos agregarle otros módulos de comunicación, por ejemplo, otros protocolos Control, Divine, Ethernet, Profibus. Ahora sí, cualquiera de esos módulos, para poder instalarlos en el variador no hay espacio. Se requiere un chasis externo que se instalaría al costado del variador. Entonces, esta nota número 1 en sí lo que dice es que se debe adicionar este chasis, que es este número de parte de acá. Normalmente un Powerplay 4M es un equipo que no está pensado para integrarse red. Este chasis es relativamente caro. Entonces, la mejor opción, especialmente cuando trabajamos en Ethernet, es considerar un Powerplay 525. Porque el Powerplay 525 ya trae integrado un puerto Ethernet. Él trae integrado un puerto Ethernet y un Modbus RTU, similar al Powerplay 4M que también trae un Modbus RTU. Si ocupamos algún otro protocolo, por ejemplo Divine o Profibus, podemos agregar estos módulos. O si ocupáramos un puerto Ethernet dual para hacer una red de anillo a nivel dispositivo, podemos agregar esos módulos. Esta nota la vamos a ignorar, que esta la olvidé eliminar. Esta era para la Powerplay 4M. En el caso de los Powerplay 750, 753, 755, existen dos generaciones o dos modelos de módulos. En sí lo que ocurrió es que anterior al Powerplay 753 existía el modelo Powerplay 700, entonces existían ciertos módulos que el número de parte de ellos empieza con 20 com. Esos que son este módulo de color negro. Lo que se hizo para el Powerplay 753, para utilizar el mismo, si tenía mucho stock de esos módulos, adquiero simplemente un adaptador que es la tarjeta de color verde que se muestra acá.
el número de partes de esta tarjeta de color verde es el 275020com. Si utilizamos la guía de selección del variador, va a venir esa nota número 1, y esa nota número 1 lo que va a decir es que requiere adaptador. Voy a mostrarles esto acá en la guía de selección, por ejemplo. Aquí está una guía de selección, entonces voy a buscar, por ejemplo, digamos que lo que queremos agregar, vamos aquí a la guía de selección. Digamos que me solicitaron agregar Divided, entonces quiero trabajar con este módulo, digamos, por ejemplo. Entonces en la guía de selección, escribo 20 con D. Aquí estoy en la 20 con D. Vamos a ver, no es compatibilidad. Es una nota técnica de compatibilidad. Pero vamos a ir a la parte exactamente de selección. Aquí está. Perdón. 20 con D. Esto es para PowerPoint en corriente continua. Pero sí, está para PowerPoint 750. Entonces, como vemos acá, en la guía de selección hay una nota 1. Ese módulo sí puede trabajar con PowerPoint 750. Como vemos, para un PowerPoint 70 no se requiere ninguna nota. Sí, simplemente está. Pero en PowerPoint 750 lo que dice es que requiere una tarjeta portadora o adaptador, que es la 20-750-20com o la 20 con F1. En la Frame 1, que es el tamaño más pequeño de 0 a 10 HPs, tenemos que trabajar con este otro número de catálogo. Entonces, en sí, entonces un PowerPoint 753 sí puede trabajar con estos modelos, pero tiene esa nota número 1 que es esta tarjeta adaptadora. O si no, existen otros modelos que son tarjetas que ya fueron diseñadas para la familia PowerPoint 750. Por ejemplo, que son más económicas. Por ejemplo, en Divinet es más económica trabajar con este catálogo, el 2750 de NET, en lugar de tener que trabajar con la 20 com D más la 2750-20com, la adaptadora. Entonces es más económico. En sí, esto es más pensado por si el cliente tenía módulos de 20 con D y quiere utilizarlos en el PowerPoint 753, entonces nada más adquiere el adaptador. Okay. Y aquí viene el listado de módulos de comunicación para diversos protocolos para el PowerPoint 750, los cuales no requieren ningún adaptador. Él viene listo para instalar su PowerPoint 750. En el caso del 753, el módulo Ethernet que manejamos en stock es este de acá, el 2750 NTR. Con ese que cotizamos y es la opción más económica. Y de igual manera, esta solución es más económica, trabajar esta opción de Ethernet IP, que utilizar la 20 con E, que es de Ethernet acá, como se muestra, Ethernet IP, que puede trabajar con el 753, pero tiene la nota 1 que tenemos que agregar un adaptador. Entonces, lo adecuado, lo mejor es trabajar con los que comienzan con 2750. Y es la última parte, depende del protocolo que vamos a trabajar. Entonces, eso es lo que corresponde a módulos de comunicación, que puede ser parte de lo que nos soliciten que tenga el variador, ¿verdad? De igual manera, cualquier duda con esta sección me puede consultar a mí. Otro accesorio que se trabaja normalmente con los variadores de peso son rectores de línea. Un rector de línea es una bobina, como se muestra en estas imágenes, ¿verdad? La cual se instala a la entrada del variador. ¿Qué ventajas me da esto? Me ayuda al variador a reducir un poco el impacto armónico, porque los variadores generan armónicos. Y lo otro es proteger el variador de trasientes. Si se hace una tensión de línea, el variador, por así decirlo, suaviza ese trasiente de tensión. Ellos se oponen a cambios de corriente, les ayudan a reducir, le da mayor impedancia a la entrada. Es como, por así decirlo, el compensador de un carro que le ayuda a protegerlo cuando se dan perturbaciones en el camino, ¿no? Entonces, a nivel de armónicos, por ejemplo, el variador, el reactor de línea no es la solución vital para para reducir armónicos, pero es una solución que nos puede ayudar a reducir un poco el impacto, lo minimiza un poco, ¿verdad? Acá se muestra el THD en corriente, por ejemplo, cuando no tenemos el variador directo sin reactor de línea, el impacto, el THD ronda por 31.4%, ¿verdad? Vemos que los picos de tensión son más altos versus al trabajar con un reactor de línea que ya baja a 24.2%. Entonces sí reduce un poco, minimiza un poco el impacto, pero no es la solución adecuada. Para eso existen filtros de armónicos, que es otro equipo que yo puedo darle soporte. Entonces, en caso que les soliciten esos filtros, me contactan a mí. La razón por la cual normalmente se trabaja más los reactores de línea es para proteger de trasientes, digamos, que se en la línea del variador, darle mayor impedancia. Entonces, es un accesorio que se nos puede solicitar. Para su selección, simplemente lo que requerimos es la potencia del motor y después escogemos, de acuerdo si es servicio pesado o normal, escogemos el reactor. Existen reactores tipo abierto, que es el que normalmente se trabaja, que es ese IP00, o existen unos que vienen en un chasis
metálico, que es el IP11, ¿verdad? Pero normalmente se trabaja con IP00 para montaje en gabinete, dado que se mete dentro de un gabinete, ¿verdad? En ciertas ocasiones hay otro tema que es un tema bastante amplio, lo que es la consideración de instalación de variable de frecuencia. En ciertas ocasiones, al agregar el reactor de línea es obligatorio. Agregué esta información acá nada más como referencia. Digamos, cuando haya bancos de capacitores para corrección de potencia que son conmutables, cada vez que se conecta un banco de capacitores, se desconecta, él genera un trasciente de tensión. Entonces, en ese caso es obligatorio. Cuando hay muchos rayos, es recomendable que haya un reactor de línea. Es requerido. Después, si hay muchas interrupciones, si hay desconexiones y desconexiones de la fuente de alimentación, es requerido adicionar reactor de línea. O cuando el transformador que está aguas arriba del variador es muy grande con respecto al variador. Entonces, para eso hay que revisar esta publicación, que es la Drive Sim 01, para verificar ese dato. Aquí les puse un ejemplo, una tabla. Digamos, entonces, ese es un Powerless 4. Entonces, él trae esa tabla, lo que trae es cuánto es la máxima potencia del transformador. Por ejemplo, para un Powerless 4 de un HP, si el transformador que está aguas arriba de él es mayor a 50 kVA, debería haber reactor de línea, que el número de parte es 1321, 13R8B. Todos los reactores de línea, el número de parte empieza con 1321, 3R. Okay. Entonces, es un accesorio que nos lo pueden solicitar. Cualquier duda, con mucho gusto le podemos colaborar. Hay un documento para lo que es consideraciones de instalación en ese link. Yo les voy a hacer llegar la presentación y también ese link, que es recomendable que lo apunten a la hora de ofertar variadores. Son buenas prácticas de instalación para garantizar una larga vida útil del variador. Entonces, es un documento técnico que nos ayudaría mucho a resumir la información primordial a la hora de instalar el variador. Una de ellas es el reactor de línea. Otro accesorio que podría ser que nos soliciten, tal vez un cliente nos solicita, vea, quiero programar ese variador mediante software. Entonces existe un convertidor a USB con el cual yo me puedo conectar al variador y a la computadora. Entonces existe un software que es gratuito que se conecta con Component Warmich. Hay otro que es licencia, que es el Drive Executive, con el cual puedo hacer la puesta en marcha. Este modelo, el 1203 USB, funciona para todos los variadores de Powerflex, AC, DC, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con todos los modelos. En el caso, por ejemplo, el 525 ya tiene un puerto Ethernet, entonces por medio de puerto Ethernet nos podemos enlazar a la computadora sin necesidad de esta interfaz, ¿verdad? O si tuviéramos un 753 que lo ofertamos con la Ethernet, también por medio de ese puerto Ethernet nos podríamos conectar. No obstante, si estuviéramos trabajando un 753 en el cual no se va a agregar módulo Ethernet y quieren configurar mediante software el variador, debemos agregar este número de catálogo, la 1203 USB, que es un convertidor a USB. Por último, vamos a nombrar otros accesorios que nos pueden solicitar los variadores de frecuencia, pero esos son de mayor frecuencia, de menor, es con menor frecuencia se dar solicitudes sobre estos accesorios. Uno son en módulos de encoder. A los motores se le puede colocar un sensor en el eje del motor que me diga la velocidad a la cual está girando y la posición. Entonces, el variador requiere una tarjeta para poderle dar ese sensor que se le llama encoder. Entonces, aquí para Power 55, ¿cuál es el modelo? El Power 753 hay dos opciones. Uno encoder incremental único o dual. Eso es para leer dos ejes al mismo tiempo y hacer cierta relación entre maestros clave entre esos dos ejes, digamos. Entonces, esos son los modelos con los cuales se puede trabajar. Un Powerless 4 no tiene la opción para encoder. Otro accesorio que se les puede solicitar, que es un accesorio que se le agrega a los variadores, son los resistentes de frenado dinámico. Es un accesorio que se utiliza en aplicaciones que se le llaman regenerativas, que se da cierto fenómeno. Normalmente se da cuando queremos frenar rápidamente una carga con alta inercia. Entonces, cada vez que les solicite una resistencia de frenado dinámico, me pueden contactar a mí y con gusto les doy soporte.